Hola, bienvenido a Palabra y Profecía. Le habla el pastor Edgardo. Alístese para oír buena palabra de edificación y de reflexión, porque la palabra es para cambiar la mentalidad, el corazón, la visión de la vida que tienen las personas y en especial para los que son cristianos y han nacido de nuevo. La palabra lo renueva, lo alimenta, le da maduración, le da visión para vivir. La palabra es para edificación y consuelo para que usted dé fruto y fruto en abundancia. Hoy vamos a hablar sobre viviendo, creyendo que se es cristiano, pero no lo soy. Hay gente que se siente cristiana. La palabra que vamos a usar está ya en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Con esta claridad y con este texto poderoso vamos a analizar la vida de nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, pero antes de que se convirtiera a Cristo. O sea, vamos a hablar de Saulo de Tarso, que después se convirtió en el gran apóstol Pablo. ¿Cómo era la vida? ¿Quién fue Saulo de Tarso? ¿Cómo él llevaba una vida muy apegada a la religión, pero estaba sinceramente equivocado? Y miraremos qué enseñanza podemos sacar para nosotros. Así que, ¿cómo era Pablo antes de convertirse a Cristo? Entonces, la palabra de Dios da buenas pistas al respecto de cómo era el apóstol Pablo. Dice la escritura que el apóstol Pablo era un personaje conocido y temido en su tiempo porque era un hombre recalcitrante. Era un hombre que era conocido y tenía muy buena reputación en el medio de él, de los fariseos, porque él era un estudiante diligente de la palabra de Dios, de la ley, y por eso era respetado y también era temido, porque era un hombre de un carácter fuerte. Entonces, hay algo que arranquemos por aprender e imitar de Saulo de Tarso. Aún antes de convertirse, el hombre estudiaba, meditaba y trataba de poner en práctica toda la ley. Era un hombre decidido a agradar a Dios. Entonces, eso lo encontramos en un pasaje bíblico donde él estaba presente ahí. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Aquí tenemos algo, una aclaración, un hecho de que Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, consintió, dio el visto bueno, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. También este hombre era un carácter fortísimo porque él respiraba amenaza, él respiraba odio, respiraba fanatismo y odiaba a muerte a todo el que profesara ser cristiano. Mire lo que dice Hechos 9:1. Dice así, y Saulo, escuche bien, y Saulo de Tarso, respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y ¿qué dijo? Y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, él llamaba el camino de Jesús, le decía que él dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y es de esa gente que cree en ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino tuvo su encuentro con el Cristo de la gloria, pero el hombre respiraba muerte, odio,
El hombre buscaba como un animal cazador a los cristianos para deshacerse de ellos. Pidió cartas. En Hechos 22, 4, 5 dice lo mismo. Hechos 22, 4, 5 dice así. Perseguía, dice Pablo, ya convertido. Saulo antes de convertirse, Pablo antes de convertirse decía, perseguía yo este camino, o sea, a Cristo, hasta la muerte. ¿A que Pablo, en términos modernos, Pablo practicaba la yihad? El que no fuera de él debía estar muerto, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Entonces, ojo a esto. Y dice el versículo 5 de Hechos 22, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen que castigados. El hombre era tenaz. El hombre no tenía una sola visión, solo el farisaísmo es la verdadera religión y el que no esté ahí o se convierte o se despabila, no puede estar aquí. Pedía carta, autorización, y él obligaba a los cristianos que ya seguían a Cristo, el camino, la verdad y la vida, él los obligaba a blasfemar. ¿Dónde está eso? En Hechos 26, 10, 11, dice así, mire, lo cual también dice Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, a maldecir, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Saulo de Tarso, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Era un enemigo formidable del cristianismo en la época en que estaba naciendo el cristianismo. ¿Por qué? Y él se sentía cristiano. Para él estaba sirviéndole a Dios. Estaba viviendo erradamente. Se consideraba que él era el mejor fariseo, el mejor prospecto de testimonio de su religión en su tiempo, pero él no conocía a Cristo. O sea que este hombre era judío de Tarso, poseía ciudadanía romana, podía hablar en griego, en hebreo, en arameo, era un hombre culto, era un hombre poderoso, fue instruido a nada más y a nada menos que a los pies de Gamaliel, el líder, el maestro bíblico más destacado de su tiempo. No era cualquiera. Él estudió en el Harvard de la Torá con Gamaliel. Entonces, mire que era un hombre que conocía la ley. Y aquí hay algo que tienen que aprender los cristianos y aprender de que por fuera de Cristo hay muchas personas que leen, estudian y conocen la palabra de Dios, pero no quieren saber nada de los cristianos, y si pueden perseguirlos, los persiguen. Y si están en posición de poder e influencia como estaba Saulo de Tarso, él hizo ochas y panochas. Solo Dios sabe a cuántos torturó, solo Dios sabe a cuántas decenas o cientos o miles él castigó y puso presos, cuántos hogares destruyó, dividiéndolos por causa de Cristo. Era un hombre tremendo y fue circuncidado al octavo día, como enseñó el Señor allá a Abraham, a Moisés. Ellos tenían que circuncidarse. Y también él fue del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y fariseo de fariseos. Eso lo dice Filipenses 3, 5, 6. Vamos a buscar Filipenses 3, 5, 6, que dice así. Ve, Filipenses 3, 5, 6. Dice así, vea. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, escuche lo que él mismo dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible, tenía un testimonio tremendo,
pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí habla ya él de cómo el Señor cambió su vida. Pero antes de convertirse, este señor Saulo de Tarso era un enemigo formidable. Usted no se quería encontrar como cristiano con el Saulo de Tarso porque sabía lo que le corría pierna arriba. La gente le tenía miedo. Y este hombre obedeció el evangelio, comenzó a predicar el evangelio después de su conversión rápidamente y empezó a dar fruto. Escribió Saulo de Tarso después de la conversión, escribió 13 epístolas en el Nuevo Testamento. A pesar de todo, fue un hombre humilde en el trabajo al Señor. Trabajó más que todos. Yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido el trabajo que por lo menos este año usted ha hecho para Dios? O en el último año, o en los últimos 2 años de su vida cristiana, si usted tiene más de 2 años. ¿Cuánto está dispuesto usted a sufrir por servir a Cristo? Usted puede tomar como referencia al apóstol Pablo antes de convertirse. Saulo de Tarso es un ejemplo a seguir en el campo religioso y es un modelo de cristianismo después de Cristo y digno de imitar. Entonces miremos que después de que este hombre tuvo su conversión, este hombre se movió. ¿Cuánta gente está en las iglesias, hasta con institutos bíblicos y recibiendo capacitación y asistiendo a campañas y a simposios y a talleres y bueno, y de cuánta cosa, y tienen diplomas y certificados de que hicieron, participaron y saben de todo, pero no mueven una paja en la iglesia, no trabajan para Dios ni por venganza? Entonces miremos aquí a allá Saulo de Tarso convertido al evangelio. Miremos allá en Hechos 9:10, 9:18, 9:18. Vamos a buscar Hechos 9:18, que dice así: cuando él ya tiene el encuentro personal y se encuentra con el siervo que le dice, vaya y ore por Saulo, y dice, no, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿qué? En Damasco. Y enseguida, dice la palabra en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ya hablaba del que dijo que era el camino, que lo odiaba, ya hablaba y decía que el camino era Cristo. Tuvo un encuentro tremendo cuando Dios lo derribó del caballo y el Señor cuando se convirtió y le habló, él le dijo a Ananías en el versículo 15, le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido, Saulo de Tarso, el asesino, el perseguidor, el odiador, el fanático religioso, a morir. Dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hay una ley en la vida y en la vida cristiana se llama la ley de la cosecha. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Él sembró odio, violencia, persecución, torturó, fue partícipe de crímenes en contra de los cristianos y exactamente le pasó lo mismo. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y este hombre no se amilanó, este hombre era de hacha y machete, recobró fuerzas y empezó a trabajar. Entonces dice, y todos los que lo oían, dice en Hechos 9:21, estaban atónicos, no podían creer que el perseguidor, el encarcelador, el torturador, el enemigo a muerte de los cristianos estaba predicando y todo el mundo, no se lo puedo creer, y decían, no es este, la gente decía, no es este el que
asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Dice que, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire que Dios en su omnisciencia desde niño ya había apartado a Saulo de Tarso para que fuera el gran apóstol Pablo, y le permitió estudiar y profundizar en el conocimiento de la ley al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, y él ya estaba preparado, y cuando tuvo su encuentro personal, él fue el que escribió en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y él lo demostró y dio su vida por Cristo y sufrió tremendamente, así como él hizo sufrir. Entonces vemos que Dios tiene sus instrumentos, y Dios quizás lo ha escogido a usted, lo ha llamado hace tiempo, como en el caso de muchos cristianos que desde niños los llevan a la iglesia, conocen el evangelio, y muchos fracasan cuando llegan a la juventud, abrazan el mundo y su inmundicia y abandonan las filas del cristianismo. Muchos no regresan, unos pocos lo hacen, pero si se pusieran en las manos de Dios, si tuvieran padres que en lugar de enseñarles a la religión, les enseñaran quién es Cristo y les enseñaran la palabra. Mire que Saulo de Tarso, conocía la palabra, la ley al dedillo. Sabía griego, hebreo y sabía arameo. Y era un hombre culto y celoso, entregado. Y Dios usó a ese hombre con ese potencial y lo enderezó, lo pasó de la religión a la relación personal que es el Cristo, el cristianismo. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Cristo dijo, vengan a mí los que estáis trabajados, cargados, yo los hago descansar. Y este hombre se convirtió y empezó a obedecer el evangelio, empezó a predicar a la gente, escribió las epístolas, trabajó más que todos los demás. Mira lo que dice Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios, vamos a buscarlo. Primera de Corintios 15:10. Mire lo que dice aquí, vea. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y escuche lo que dijo Pablo, que poquitos pueden decir hoy en día, muy poca gente puede decir lo que dijo el apóstol Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, y le da la honra a Dios, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ser un hombre entregado, convertido de corazón al evangelio, y era una persona trabajadora. ¿Usted cuántas veces ha predicado el evangelio este mes, en este tiempo, en este año? ¿Qué le impide predicar cuando usted sabe que el Señor ordenó ir y predicar el evangelio a toda criatura? Cuando él dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones. Usted lo sabe, ¿por qué no lo hace? Entonces, ¿para qué hace cursos? ¿Para qué se metió al seminario y tiene un diploma ya que lo capacita hasta como de pastor? Pero si usted realmente está religioso y no conoce a Cristo, sabe de él, como sabía Pablo, sabe de la palabra, como sabía Saulo de Tarso, pero no se había convertido. Lo mismo le pasó a Nicodemo. Entonces vamos a ir a Nicodemo en Juan capítulo 3, que Nicodemo dice, un hombre de los fariseos, un principal de entre los judíos, le dijo, maestro, rabí, sabemos que has venido, ¿sí? De Dios como maestro. Y el Señor le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo quedó, ¿cómo así que nacer de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Puede un hombre viejo nacer otra vez? No puede ser, él no entendía. Y el Señor vuelve y le dice, lo dejó más confundido. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede estar en el reino de Dios. Y él ayunaba, diezmaba, enseñaba la palabra de Dios, tenía influencia, era un hombre correcto y todo el mundo lo respetaba.
Pero ¿cuál era el problema de Nicodemo? Puede ser el mismo problema suyo o el problema que tuvo el apóstol Pablo antes de convertirse. Religioso. Se hace matar por la religión, se hace matar por su iglesia, por su creencia, pero no conocen a Cristo. Y le dice el Señor a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La religión es de la carne, la relación con Cristo es del espíritu. Y le dice, no te maravilles, no te pongas estupefacto, no quedes sorprendido que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pablo conocía, Saulo de Tarso conocía la palabra de Dios, pero cuando se convirtió a Cristo y vino Cristo y se le presentó y el hombre se arrepintió y el Señor lo justificó, lo lavó con su sangre, le perdonó los pecados y todos los crímenes que había hecho, este hombre nació de nuevo y fue lleno del Espíritu Santo. Y el viento sopla donde sea y tapa acá y lo que es nacido de Dios es de Dios. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le reprocha, en el caso de Juan 3, a Nicodemo, le reprocha y le dice, eres tu maestro, es de ustedes los que enseñan que sabe Biblia, da cátedra, y no sabes esto, que hay que nacer de nuevo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Así que, y después viene textos adelante, el corazón del evangelio, Juan 3:16. Y el Señor le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ahí no dice para que todo el que sea religioso, fariseo, gnóstico, adventista, testigo de Jehová, mormón, católico, sí, masón, no, para que crea en Cristo de corazón, no se pierda, más que, más tenga vida eterna. ¿A qué vino Cristo al mundo? La respuesta está en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Hay dos maneras de creer, intelectualmente, cognitivamente o creer de corazón. Y la religión le hace creer en Cristo, así que a Cristo la religión en la cabeza. Pero en el corazón está lleno de pecado. Y el único que puede cambiar es su corazón de adúltero, de fornicación, de corrupto, de asesino, de lo que sea usted, o de santurrón, se llama Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces pídale a Dios que le dé un corazón que lo ame, un corazón que anhele al Señor, un corazón que le dé el primer lugar en la vida a usted, y no sea como Saulo de Tarso y como Nicodemo, que eran hombres religiosos, probos, decentes, de buen testimonio, más que muchos evangélicos que en la iglesia quieren, levitan, ya quieren irse para el cielo. Dice, ay, santo, ay, aleluya, qué unción, pero no pagan las deudas. Son mentirosos, son chismosos, son criticones, murmuradores, pero en la iglesia, ya quieren volar, religiosos. Cuando se mueran van a ir a la condenación. Así que mi amigo, por su fruto los conoceréis. El apóstol Pablo fue un hombre extraordinario después de su conversión. Fue totalmente, tuvo un cambio del cielo a la tierra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Usted necesita vivir ese proceso y no estar metido, ay, que mi iglesia, ay, es que mi líder, es que mi denominación. ¿Acaso ellos murieron? ¿Acaso ellos le perdonan los pecados? ¿Acaso ellos pueden cambiar su corazón y su mente? No, el que lo hace es Cristo. A través del Espíritu Santo, cuando usted se arrepiente de corazón y tiene un encuentro personal con Cristo, su vida cambia. Por eso usted no puede ser el mismo de antes. Si usted realmente se convirtió, su vida cambia. Y Jesús lo dijo, por su fruto los conoceréis, y no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando usted nace de nuevo y llega la presencia de Dios a través del Espíritu Santo a usted, usted ama las almas, usted ama la palabra, usted ama la oración, usted ama la iglesia donde se congrega y usted sale a predicarle al Señor sin que nadie lo mande. Por eso el apóstol Pablo es un ejemplo espectacular. Mire lo que dice Filipenses 3:17. Vamos a buscar
Filipenses capítulo 3, versículo 17. Dice así, hermanos, lo dijo el apóstol Pablo, lo podía decir también como fariseo antes de convertirse, o sea, cuando él era Saulo de Tarso, él podría decir esto también, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿sí? Entonces, ay, usted puede decirle a su familia, a sus hermanos en la iglesia, a sus vecinos, imítenme a mí como el cristianismo que yo vivo. ¿Ah? ¿Usted puede decirlo? Le puede decir a su esposa, a sus hijos, a la nuera, al yerno, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Será que sí? Solo Dios sabe. Dice, porque ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y a una hora les digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios es que usted se arrepienta. La voluntad de Dios es que usted es ser religioso. De estar pendiente que hay mi denominación, hay mi corporación, hay el apóstol, hay mi líder y los dioses, ¿no? Siga Cristo, siga, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Usted necesita es un encuentro personal de Cristo. Abandone la religión, porque le apuesto que usted no sabe qué es el cristianismo. El cristianismo es una relación personal entre usted y Cristo. Por eso el Evangelio dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El que a mí viene no lo echo fuera. Vengan a mí los trabajados, los decepcionados, los que quieren suicidarse, los que quieren consumir droga, abandonar el hogar, abandonar el estudio, seguir robando. ¿Sí? Les dice, ¿y yo qué? Lo recibe. Dios cambia, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Por eso usted, si usted realmente es cristiano, usted no va a ser religioso. Usted va a ser luz y sal en medio de las tinieblas. Va a amar la obra de Dios, va a estudiar la palabra, va a meditar la palabra, va a predicar la palabra. Se va a mover, no va a estar sentado por meses y por años en una iglesia. Señor, dime qué tengo que hacer, revélame. Si ya está escrito en la palabra y el Espíritu Santo, si usted nació de nuevo, este es templo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué está esperando? Que venga un gringo, que venga por allá, un puertorriqueño, un argentino. ¡Che! Cristo te ama y Dios te dice así. ¿Ah? Oh, la palabra profética más segura es la escritura. Usted debe predicar el evangelio por todas partes, donde Dios lo puso, en la vereda, en la ciudad, en la megaciudad, en la metrópoli, donde esté, en el corregimiento, allá en la sierra. Entonces, ¿por qué sabemos que Saulo de Tarso vivía realmente? Porque dice en Hechos 26, 9 al 11, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Pensaba que estaba haciendo bien, persiguiendo. Él pensaba que él estaba en la razón, que él era el chacho de la película. Y por eso encerró a muchos. Por eso tenía permisos para encarcelar, torturar y hasta matar. ¿Eh? Por eso castigaba a los cristianos en donde los pillaba en las sinagogas, les daba. Así que mi amigo, pero ese hombre fue un gran hombre de Dios, cambiado totalmente. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Pasó de odiar a ser odiado. ¿Por qué? Por causa del amor de Cristo. Y dio su vida porque él se transformó. Porque él tuvo un cambio, un encuentro personal con Cristo. En otras palabras, la religión no sirve sino para que lo manejan y tienen plata y viven a costillas de los que lo siguen. Pero Cristo es lo que usted necesita, una relación personal. Venía a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Así que ya sabe, ¿quiere un cambio? Arrepientas y reciba a Cristo. Y verá que no va a estar allá en las sillas de la iglesia sentado por años sin hacer nada. Dios lo llamó a servir. Termino con un dicho que dice, el que no vive para servir no sirve para vivir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios Padre es que usted trabaje para Dios, le sirva a Dios, predica, cumple tu ministerio. Levántate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Que Dios les bendiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos y ojalá esta palabra haya causado un tsunami, un terremoto.
Así se enoje conmigo. Yo no predico para que usted me quiera, yo predico para que usted se arrepiente y le sirva al Cristo de la gloria. Nos vemos en otra ocasión. Bendiciones para todos.